Dios los bendiga. Quiero saludarles a cada uno de ustedes en los diferentes países que nos ven, en los diferentes sitios a donde la página de Mensaje Fiel llega, porque ustedes comparten los videos a los diferentes lugares. Quiero abrir la Biblia en Mateo 12, verso 5, siguiendo la secuencia de 20 razones por las cuales no debemos guardar el cuarto mandamiento. Me escriben este comentario y quiero analizar con ustedes, que va a ser muy bueno. Dice así Mateo 12:5. ¿No habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Es interesante, pero yo estoy leyendo la Reina Valera 1960, la Biblia más usada dentro de nuestras denominaciones evangélicas. Yo estoy completamente convencido de eso. Como pastor evangélico, sabemos que dentro de nuestras iglesias la Biblia que más se usa es la Reina Valera 1960. Y este contexto, cuando yo leo, dice: ¿no habéis leído en la ley? O sea, la ley, ¿qué es la ley? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios. Dice: ¿cómo en el día de reposo? Ahí la palabra reposo es para el séptimo día, o lo que entendemos hoy como Shabbat o sábado en español. ¿Qué más dice? Los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa. Esta palabra profanan da a entender que los sacerdotes les importaba profanar el día del Señor, y como les importaba profanar el día del Señor, la gente dice: a mí también, mira, yo puedo profanar y soy sin culpa, así como los sacerdotes profanaban y eran sin culpa. Ahora, yo quisiera que podamos desmenuzar esta lectura, este estudio, pero a raíz no solo de este verso, sino a raíz del Antiguo Testamento, para que podamos entender qué es lo que aquí está queriendo decir el texto de Mateo 12:5, usando pues la Reina Valera. ¿En verdad los sacerdotes será que profanaban? ¿O es que la Biblia está diciendo alguna otra cosa que yo quiero que explicarlos a la raíz de la Biblia? Obviamente, porque la Biblia no se puede contradecir. ¿Cómo es posible de que Dios dé una ley de guardar el Shabbat, de no hacer trabajo en él, en ese día, pero al mismo tiempo que haya un grupo de gente como son los sacerdotes, de las cuales les importe a ellos lo que Dios dijo y ellos seguían trabajando, y no le tenemos que tomar como pecado, transgresión de lo que ellos están haciendo? O ellos están violando, o están profanando, o nosotros estamos leyendo mal. Me veo elegante con el sombrero. Gracias, mi hermano. Ahora, noten lo que dice ese mismo texto, pero voy a usar la versión Dios habla hoy. Ustedes pueden usar esta versión también. Dice la versión Dios habla hoy: ¿no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen el sábado? Nota que la palabra profanar no existe aquí. Estoy usando la Reina o la versión DHH Dios habla hoy. Aquí no dice que los sacerdotes profanan. Esa palabra profanan es una palabra como que a muchos les confunde, como quien decir que la orden debía ser que guarden, pero ellos profanaban, y profanar es como violar una ley establecida. Pero esa ley establecida, que aparentemente la vemos en la Reina Valera, vamos a entender que Dios nunca ordenó de esa manera a los sacerdotes. Y ahora esperen un momentito, permítanme. Yo estoy leyendo aquí otra versión, que es la Dios habla hoy, y dice: ¿no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansan el sábado? Ahora, mira, voy a leer la versión NTV. NTV dice así: ¿y no habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Acá, ahora la versión, nueva versión internacional, está diciendo: ¿no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno
pueden trabajar, ¿sí?, en ese día. Ahora, esto me lleva a pensar de que, ¿qué dice Dios en el Antiguo Testamento a los sacerdotes? ¿Les prohibió trabajar a ellos o solo este mandamiento aplicaba al pueblo menos a los sacerdotes? Ahora, si este mandamiento solo aplicaba al pueblo, entonces cuando los sacerdotes trabajaban no profanaban nada, porque sencillamente a ellos no se les dio. El problema de profanar es cuando leemos en la Reina Valera la palabra profanar. Quiere decir que ellos debían de guardar, pero estaban profanando. Y profanar es un acto malo de pecado. Pero cuando leemos estos mismos textos en otras versiones, dan a entender que a ellos no se les dio la ley de la manera de observarlo como se le dio al pueblo. Y esto yo voy a mostrarles con más evidencias, tanto bíblicas como en el Antiguo Testamento. Ahora estoy usando solamente el texto de Mateo 12:5, pero en las versiones distintas. A mí me gusta mucho usar las diferentes versiones. Aquí tengo más de 30 versiones que voy a analizar con ustedes. Miren, por ejemplo, la versión NVI dice lo siguiente: ¿no han leído en la ley que los sacerdotes en el templo trabajan el Shabbat o el sábado y son sin culpa? Ahora, nota, voy a leer una versión más porque me puedo pasar leyendo muchas versiones y voy a leer la traducción lengua actual. La lenguaje sencillo dice así: tampoco han leído en los libros de la ley de Moisés que saben que los sacerdotes pueden trabajar en el templo en el día de descanso sin que nadie los acuse de nada. Obviamente, aquí hay un detalle. ¿Los sacerdotes podían trabajar en el Shabbat aunque el pueblo no podía? La respuesta es muy sencilla. Claro que sí. Los sacerdotes desempeñaban trabajos en el Shabbat por orden de Dios que el pueblo no podía realizar. El pueblo tenía una orden y los sacerdotes tenían otra orden. Esto lo vemos claramente en la Biblia. Y voy para eso a mencionarles algunas de ellas. Miren, por ejemplo, yo quiero verles cuál era el trabajo de los sacerdotes todos los días. Permítanme ir para eso al libro de... Voy a usar dos textos. Éxodo capítulo 29. Éxodo capítulo 29. Dice así el verso número 39. Esto era el trabajo que los sacerdotes hacían cada día, todos los días. Lindo, gracias. Miren lo que dice, hermoso texto. Éxodo 29, dice el verso 39 así. Pero voy a leerlo desde el verso 38. Éxodo 29, 38 dice: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de un año cada día continuamente. Dios le ordenó a los sacerdotes que todos los días, domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, que es el séptimo día, el domingo primer día de la semana, todos los días los sacerdotes debían sacrificar 2 corderos en el día. El domingo, un cordero en la mañana y otro cordero en la tarde. El lunes, un cordero en la mañana, otro cordero en la tarde. El martes lo mismo, el miércoles lo mismo, el jueves lo mismo, el viernes lo mismo, el sábado lo mismo. Esa era la orden, continuamente. Mira lo que dice el verso 29. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero lo ofrecerás por la tarde. Otra versión dice la caída de la tarde, es lo mismo. Este cordero se ofrecía a las 9 en punto de la mañana. El sacerdote debía agarrar un cuchillo, cortar el cuello del animal, ofrecerle en el holocausto, en el altar, ¿sí? Y le presentaba ante Jehová esta ofrenda. Esta se le conoce como la ofrenda continua porque todos los días era esto, a las 9 de la mañana. Y lo siguiente que hacía el sacerdote, lo mismo con el otro cordero a las 3 de la tarde. Entonces, todos los días se ofrecía un cordero en la mañana y otro en la tarde. Pero esto también incluía en el séptimo día.
Mientras que el pueblo estaba en santa convocación, según el libro de Levítico 23:3 dice que el Shabbat es un día de santa convocación, y el pueblo no hacía este tipo de cosas, el sacerdote, en cambio, debía de trabajar matando, obviamente, para presentar la ofrenda ante Jehová, tanto mañana y tarde. El Shabbat también incluye ese día. Así que el sacerdote debía sacrificar todos los días, y él no estaba libre de hacer ese trabajo que se le conoce como el trabajo dentro del santuario, de presentar las ofrendas. Y Dios lo había ordenado así. Mientras que el pueblo no podía hacer eso, el sacerdote sí. El sacerdote podía en el altar quemar, poner fuego, prenderlo allí y quemar las ofrendas en el Shabbat. Y esta orden Dios le dio al sacerdote. El sacerdote hacía este trabajo todos los días, pero el Shabbat no estaba excluido de hacerlo. Por eso yo voy a usar lo que dice, si ustedes usan, por ejemplo, el libro de Números, el número 28, 4, va a ver lo mismo que estoy leyendo aquí. Pero yo quiero que vayan ustedes a Números 28 y vean conmigo que el día de reposo, o el Shabbat, el sábado en español, era el día que los sacerdotes hacían el doble y el triple de trabajo que normalmente se hacía en un día normal que no era Shabbat. Miren, Números 28 dice el verso 9 así. A ver, ¿dónde estoy? Estoy en Deuteronomios. Números, y ustedes pueden apuntar los textos o simplemente analizarlo conmigo. Números 28, verso 9. Hablando de los sacrificios, dice el verso 9. Más el día de reposo, ahí es el Shabbat, el sábado, 2 corderos de un año sin defecto y 2 décimas de flor de harina amasada con aceite como ofrenda con su libación. ¿Saben ustedes que el Shabbat, el sábado, mientras el pueblo estaba congregando, porque eso es lo que dice Levítico 23:3, que es un día de santa convocación, los sacerdotes, por otro lado, no tenían ese mandamiento de congregar, sino que ellos estaban atendiendo el santuario. ¿Y qué tenía allí? Mataban 2 corderos, ¿sí?, en ese día. Pero aparte de eso, de matar 2 corderos, el doble, miren, y presentarlo, el verso 10 dice, es el holocausto de cada día de reposo, además del holocausto continuo y su libación. ¿Cuántos corderos se mataban el Shabbat? 2, porque era Shabbat, doble ofrenda, más el sacrificio continuo ya eran 3. Mientras que en los otros días no había esa cantidad de ofrendas, el día Shabbat el sacerdote estaba más ocupado y quemando más ofrendas y el fuego prendido. La orden que tiene el pueblo no es esta. La orden que tiene el pueblo es hacer santa convocación, y el pueblo debe ser juzgado como Dios le dio. Pero al sacerdote Dios no le dio la orden de eso, de hacer santa convocación o de no prender fuego. Esa orden no le dio Dios al sacerdote. La orden que Dios le dio al sacerdote es una orden contraria a lo que le dio al pueblo. Por lo tanto, el pueblo, si hacía una de estas cosas como prender fuego o otro, ellos sí estaban profanando. Pero el sacerdote, al prender fuego, no profanaba, porque él recibió una orden diferente. Entonces, cuando ustedes van a la Biblia y encuentran el texto como Mateo 12:5, cuando dice, ¿no sabéis que los sacerdotes profanan el día de reposo? Esa palabra profanan no debe estar o no se debe leer de la manera, sino de la manera como las otras traducciones mejor la esclarecen. Dice, por ejemplo, la Dios habla hoy. ¿Qué decía la Dios habla hoy?
¿No habéis leído en la ley de Moisés que los sacerdotes en el templo no cometen pecado aunque no descansen en el Shabbat? Es que ellos no cometían pecado ni profanaban tampoco, porque esa orden no aplica a ellos. Entonces la gente que a mí me dice, mira, los sacerdotes profanaban el Shabbat, lo que me están diciendo es como que ellos hubieran recibido una orden de guardarlo de esa manera como el pueblo, y que no lo estaban haciendo, más lo profanaban. No, discúlpeme, los sacerdotes no recibieron la orden de parar de sacrificar el Shabbat. No, ellos recibieron la orden todos los días de sacrificar un cordero en la mañana y un cordero en la tarde, y el Shabbat debían hacer el doble y el triple más, porque tanto los 2 corderos que se mataban en el Shabbat, se aumentaba más el cordero continuo, o sea, 3 corderos. Y para eso hay que duplicar el trabajo. El pueblo se le ordenó no emprender fuego, al sacerdote no. Y si el sacerdote prendía fuego, no profanaba nada, porque la orden no es para él. La orden era ¿para quién? Para el pueblo común, no para el sacerdote. Entonces cuando usted me dirá, pero pastor, entonces Jesús, ¿por qué dijo que los sacerdotes profanan? No, es que la palabra Jesús no dijo profanan. Eso aparece en la Reina Valera, eso aparece en nuestras lenguas sencillas, pero lo que es coherente es que ellos trabajaban ese día y no les era contado por pecado. ¿Por qué? Porque no se les dio a ellos la orden, así que no pueden profanar nada, porque la orden no era para ellos. Así que las personas que se escudan diciéndome, mira, yo trabajo el Shabbat, así como los sacerdotes trabajaban el Shabbat, porque yo también soy un sacerdote de Dios. ¿Sí? Ellos dicen así, yo también trabajo y no es por como culpable, yo no soy culpable. El problema es que ellos están entendiendo que esa orden de trabajar y hacer todo lo que estoy mencionando aquí se le dio únicamente exclusivamente a la línea genética de la descendencia de Leví, a los sacerdotes de la tribu específicamente de Leví, no a nosotros. Sí, aunque a todo el pueblo de Israel se le llamó pueblo real sacerdocio, no todos eran sacerdotes de la tribu de Leví. La orden solo aplicaba a los descendientes genuinos, sanguíneos de la tribu de Leví, como eran los sacerdotes. Ellos no tenían ningún problema en sacrificar, en prender fuego, en no hacer santa convocación. En cambio al pueblo, no. Y yo voy a demostrarles bíblicamente que los sacerdotes no solamente recibieron esa orden específica. Había mandamientos que Dios no le dio al pueblo, pero sí le dio a los sacerdotes. Y había mandamientos que Dios le dio al pueblo que no le dio a los sacerdotes. Por ejemplo, yo quisiera analizar alguno de ellos. Vamos a Levítico 21. Miren lo que dice Levítico 21. Aquí en Levítico 21 habla de la dedicación de los sacerdotes, la santidad de los sacerdotes, el trabajo de los sacerdotes, la orden que Dios le dio específicamente a los sacerdotes. Y yo voy a mostrarles que los sacerdotes recibieron órdenes diferentes al pueblo. Mientras el pueblo sí podía hacer ciertas cosas, los sacerdotes no. Y mientras los sacerdotes podían hacer ciertas cosas, el pueblo no. Y viceversa. Por ejemplo, voy al capítulo 21 de Levítico, el verso 1. Dice así: Jehová dijo a Moisés, habla a los hijos de Israel, habla a los sacerdotes, hijos de Aarón. ¿Qué les tenía que decir? Y diles que no se contaminen por muerto en sus pueblos. ¿Cómo es esto? Los sacerdotes no debían ir a un velorio. Cuando moría una persona, no debían ir a un velorio. Esta orden no la recibe el pueblo. El pueblo sí podía ir a un velorio. El pueblo común, que no era de la tribu de Leví, los descendientes de Aarón, que no eran descendientes de Aarón, ellos podían ir a un velorio normal. Jesucristo, por ejemplo, él venía de la línea de la tribu de Judá. Él podía ir a un velorio y fue a la viuda, al hijo de la viuda, fue a la casa de Jairo, a la hija de Jairo, fue al velorio de la muerte de Lázaro allá en Betania. Entonces, esa orden
no aplicaba a Cristo, no aplicaba a los de la tribu de Benjamín, no aplicaba a los de la tribu de Neftalí, los de Zabulón, no aplicaba a la tribu de Manasés. Esa orden solo aplica a los hijos de Aarón, a los sacerdotes, porque de los sacerdotes provenían de los hijos de Aarón. Claro, ellos provenían del tribu de Leví. Y Dios le dice a los hijos de Aarón, le dice que no se contaminen por un muerto en sus pueblos. Ellos no podían ir comúnmente, pero aquí le da la orden, pongan atención. Más por sus parientes cercanos, por su madre o su padre, o por su hijo o por su hermano, o por su hermana virgen, y el cercana, la cual no haya tenido marido, por ella se contaminarán. Aquí la Biblia está diciendo que el sacerdote sí podía ir a un velorio, pero si se trata de su madre, de su padre, de su familiar cercano, dice aquí, de su pariente, obviamente, de su hermana podía ir, mientras si su hermana todavía no había tenido marido. Si era virgen y había muerto, podía ir, pero si era ya una mujer que tenía marido, no podía ir por su hermana inclusive. Pero esta orden no recibe el pueblo, solamente los sacerdotes. El pueblo podía ir al velorio si murió el compadre, si murió el amigo, el vecino, si murió el conocido. El pueblo podía ir, porque la orden de Dios al pueblo es distinta. El pueblo puede ir a un velorio, el sacerdote no. El sacerdote no puede ir si murió el compadre, ni puede ir si murió el vecino, si murió el conocido. No, él no puede ir. Él puede ir si murió un familiar cercano, pariente cercano, padre, madre, si su hija, su hermana, virgen, siempre y cuando podía ir a un velorio. ¿Sí? Así que la orden de un sacerdote no es la orden del pueblo. De la misma manera, la orden que al pueblo se le da era de que el Shabbat ellos no pueden hacer obras algunas, mientras al sacerdote Dios le pone más trabajo ese día. Así que lo que la ley le aplica al pueblo no aplica al sacerdote, lo que la ley aplica al sacerdote no aplica al pueblo. El pueblo puede ir a un velorio, el sacerdote no puede, y no puede transgredir esa ley. Si el pueblo va a un velorio no es pecado. Si el sacerdote va a un velorio común, sí es pecado, porque viola esa ley. Si el sacerdote prende fuego y hace sacrificio y trabaja haciendo sacrificio, no es pecado para él. Pero si el pueblo hace eso, sí es pecado. Entonces el sacerdote no profana nada cuando él trabaja el Shabbat, porque la orden no es para él así. Miren otra orden que Dios le da al sacerdote, pero que no le da al pueblo. Miren lo que dice el verso 5 de Levítico 21. No harán tonsura en su cabeza, o sea, no se cortarán el cabello, las puntas del cabello, mejor dicho, no se cortarán el cabello. ¿Quiénes? Los sacerdotes. Pero en cambio el pueblo sí podía hacerlo, el pueblo se podía rapar la cabeza, cortar, no había problema. Solamente se dejaban el cabello cuando hacían el voto nazareo, y cuando terminaban el voto nazareo podían raparse la cabeza normal, porque solo mientras hacían un voto duraba que el cabello no te podías cortar. El pueblo común, pero el sacerdote no. El sacerdote, cabello sin despuntar. ¿Qué más? El verso 5 dice, ni te raerás las puntas de la barba. Ni siquiera podías cortarte la barba. El sacerdote no podía despuntarse las puntas de la barba, porque Dios le ordenó así al sacerdote. En cambio el pueblo sí podía cortarse la barba. Si lo hacía, podía despuntarse, podía cortarse, no había ningún problema. Si el pueblo se cortaba la barba, no hay pecado. Si el sacerdote se cortaba la barba, había pecado, porque transgredir una ley directa era pecado. ¿Se dan cuenta que el sacerdote no recibe la misma orden que el pueblo? Y lo que era pecado para un sacerdote no era pecado muchas veces para el pueblo. Y lo que sí era pecado para el pueblo muchas veces no era pecado para el sacerdote. Miren lo que dice... ustedes pueden analizarlo allí, todo Levítico 23, para que vean que el sacerdote recibe una orden diferente que el pueblo. Ahora, noten que yo voy a leer el verso 10, porque quiero hacer una transmisión corta nada más el día de hoy. Dice el verso 10 del capítulo 21 de Levítico. Esta es la orden para el sumo sacerdote ya.
y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramado el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará sus vestidos. Miren la primera orden que Dios le da. ¿A quién? Al sacerdote sobre el cual se puso el aceite. Cuando se ponía el aceite sobre la cabeza de alguien de la tribu de Leví, cuando se ponía el aceite de la descendencia de Aarón, este tenía como cargo el sumo sacerdocio. Y el sumo sacerdocio recibía una orden más estricta que el sacerdote común. Al sacerdote no se le echaba aceite en la cabeza, pero al sumo sacerdote sí. Y una vez que el sumo sacerdote le cayó el aceite sobre él, primeramente, él ni siquiera debía dejar su cabeza descubierta, se tenía que tapar la cabeza. Y muchos en el pueblo rasgaban sus vestidos a veces, como un símbolo de dolor, un símbolo de lamento. El sacerdote no podía rasgar sus vestidos porque sus vestiduras eran completamente sagradas. Nota que el verso 11 dice, la orden para él es diferente. El verso 11 dice, ni entrará donde haya alguna persona muerta. El sumo sacerdote no entraba a ninguna persona muerta, ¿sí? Ni por su padre, ni por su madre se contaminará. ¿Te das cuenta que el sacerdote común, él sí podía ir a los velorios solo de su padre, de su madre, de su familia cercana? Pero el sumo sacerdote, en cambio, así muera la mamá o el papá, así muera alguien de la familia, no se iba a ningún velorio por ningún motivo. Punto. Se acabó. En la Biblia hay cosas que para entender el Nuevo Testamento obligatoriamente hay que entender el Antiguo. Yo les voy a decir una cosa muy interesante. Yo soy una persona que no sigo a mucha gente, no escucho videos, a veces me escriben muchísimas personas o me mandan videos, cientos de videos me llegan al día. No lo veo, una porque no tengo tiempo, otra porque yo selecciono muy bien a las personas que sigo para virar su contenido. Y saben, yo les voy a decir a quién yo respeto como maestro bíblico. Yo respeto al maestro bíblico en lo personal. Tú puedes respetar a otros. Al quien yo considero maestro bíblico es a la persona que conoce el Antiguo Testamento. Cuando conmigo hay una persona que dices maestro y empezamos a hablar un poquito del tema del Antiguo Testamento y él no conoce el Antiguo Testamento, yo no le considero maestro. Discúlpenme. ¿Cómo me puede hablar a mí de interpretación del Nuevo Testamento si toda la base de la interpretación del Nuevo Testamento se esconde en el Antiguo? ¿Cómo me puede hablar a mí una persona que vio una película del final cuando me va a hablar de lo que trató cuando no vio al principio ni a la mitad? La base del entendimiento de la Biblia, los secretos más profundos que tiene la Biblia están en los primeros 5 libros y luego en los libros que vienen desde Josué hasta Malaquías. Cuando a mí me hablan de maestros que no conocen el Antiguo Testamento, discúlpeme, pero no están en la categoría de maestros que conocen el Antiguo Testamento. El que no conoce el Antiguo Testamento. No está. Simple, sencillo. Entonces hay mucha gente que habla de doctrina, que habla de temas, pero de Antiguo Testamento no conoce nada. Ni siquiera conoce el significado de las 7 fiestas solemnes. Ni siquiera conoce cada una de ellas. Ni siquiera conoce el santuario, el tabernáculo, las ofrendas. O sea, al no entender nada de esto, cuando me hablan del Nuevo Testamento me están hablando de una teología que ellos desconocen, es desconocida, y van a sacar una interpretación completamente distorsionada al Nuevo o al Antiguo. Y la Biblia, las reglas de la hermenéutica bíblica, las reglas del exégesis demuestran que el Antiguo Testamento no puede contradecir al Nuevo, el Nuevo Testamento no puede contradecir al Antiguo, un autor del libro del Antiguo Testamento no puede contradecir al Nuevo. Un texto no puede contradecir
a otro texto, un capítulo no puede contradecir a otro capítulo, pero cuando ustedes leen hoy en día a los maestros bíblicos, van a ver que todo el Antiguo Testamento lo van a contradecir al Nuevo, basado en que es que cuando Cristo murió cambió, es que cuando Cristo murió dijo esto, es que estos, y hacen una chanfaina de teología, créanme, y no estoy en contra de que enseñen, estoy en contra de que cuando dicen que son maestros, pero no conocen nada del Antiguo Testamento. Es mi opinión personal, ¿sí? Los cristianos del siglo I tenían como regla y Biblia el Antiguo Testamento. Pedro, cuando dijo toda la escritura es inspirada por Dios, Pablo, cuando dijo toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para instruir, para redarguir en justicia, él estaba hablando del Antiguo Testamento. No estoy diciendo que el Nuevo Testamento no sirve, que el Nuevo Testamento no es palabra de Dios. Estoy diciendo que cuando Pablo dijo toda la escritura es inspirada por Dios, ni siquiera se había escrito el Nuevo Testamento. Lo único que Pablo tiene como escritura es el Antiguo Testamento. Cuando Pedro dijo, la escritura no vino por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, está hablando del Antiguo Testamento. Cuando Pedro dijo, tenemos la palabra más segura, la palabra profética más segura, estaba hablando del Antiguo Testamento. Que los bereanos cuando estudiaban las escrituras, ¿qué escrituras estudiaban? El Antiguo Testamento. Hay que entender que en el primer siglo no existía el Nuevo Testamento. Ni siquiera Juan había terminado de escribir. Ni siquiera existía Apocalipsis. Ni los libros de Primera, Segunda de Juan. No existían esos libros todavía. Esos libros se escribieron después del 90. Después de la muerte de Pablo se terminaron de escribir el Nuevo Testamento. Algunas cartas circulaban de Pablo en las iglesias, pero Pablo cuando resucite recién se va a enterar que las cartas que él escribió a Corintio, a Galacia, a Efeso, nosotros las estamos leyendo en pleno siglo XXI. Él va a decir, yo escribí una carta para Galacia, y no sabía que 2000 años después ustedes la tengan leyéndola. Cuando Pablo escribía, ni siquiera pensaba que se va a armar un Nuevo Testamento. ¿Me dejo entender? Pero es de muy buena bendición el Nuevo Testamento. Lo que digo es que la iglesia moderna hoy en día ha echado por tierra la mentira o la verdad del Antiguo Testamento y dice, hoy nosotros vivimos en el Nuevo Testamento, lean la Biblia del Nuevo Testamento para adelante. Miren, mis discípulos, a los alumnos que yo tengo, a los que enseño en diferentes sitios, me dicen, pastor, ¿cómo empiezo a estudiar la Biblia? Les digo, desde el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, los primeros 5 libros, primerito, mi receta. Porque si no, ustedes no van a entender nada. Me van a venir con el Nuevo Testamento. Es como ver una película de la mitad para adelante. ¿De qué me van a hablar? Es como construir una casa del segundo piso para arriba. ¿Quieres ser un excelente maestro bíblico? ¿Quieres ser un excelente expositor? ¿Quieres ser un excelente sabio en las Escrituras? 5 primeros libros, vaya a estudiar. Luego me estudia el Antiguo Testamento. Y usted me va a entender el Nuevo Testamento. Cada 7 versículos del Nuevo Testamento, uno es un plagio directo del Antiguo. Simple. Todo lo que dice el Antiguo Testamento. ¿Saben por qué no se estudia el libro de Apocalipsis? Porque el libro de Apocalipsis, todo lo que habla el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento se cita más de 360 veces solamente en el libro de Apocalipsis. Y los símbolos del Apocalipsis, todos están en el Antiguo Testamento. Por eso que la gente, como no lee el Antiguo Testamento, no entiende ni un cuerno del Nuevo Testamento, peor del libro de Apocalipsis. Todo eso está en el Antiguo Testamento, hermano. Marción del Ponto en el año 144 dijo, no, el Antiguo Testamento fue para los judíos. Para nosotros, del tiempo de hoy, hablemos del Nuevo Testamento. Es más, de libros siquiera seleccionados. Era un hombre que odiaba a los judíos, antisemita, y aún rechazaron los libros. ¿Sí? Y hoy día hay gente que solamente anda con su Nuevo Testamento. Es que vivimos hoy de Cristo para adelante. El Antiguo Testamento para los judíos, el Nuevo Testamento para la iglesia. Cuando la iglesia en el primer siglo, toda la iglesia del primer siglo, su única Biblia era el Antiguo Testamento. Y con el Antiguo Testamento Pablo les enseñaba a Cristo. La Biblia dice que Pablo les enseñaba a Cristo. ¿Pero cómo les enseñaba a Cristo? Que Pablo tenía Mateo, Lucas, Marcos, Juan. No existía eso. Pablo tenía el Antiguo Testamento. Imagínense, ¿cómo puedo probar que Cristo murió, resucitó? Decía Pablo, conforme a las Escrituras. ¿Cuáles Escrituras? Las del Antiguo. El Nuevo no existía. Si la iglesia primitiva, cuando Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, él estaba hablando del Antiguo Testamento. Todos esos pasajes le dan valor. Cuando David decía, tu palabra es verdad, lámparas a mis pies, estaba hablando del Antiguo Testamento.
¿Cómo nosotros podemos rechazar el Antiguo Testamento alegando que eso fue para el pasado y que ahora estamos en un nuevo pacto? Discúlpeme, nadie va a poder entender la Biblia si no ha entendido el Antiguo Testamento. Entonces, para mí, el maestro, en mi humilde opinión, un maestro respetable, al que yo respeto, es aquel que sabe mucho del Antiguo Testamento. Y yo me quedo muy atento y muy analítico a las personas que estudian el Antiguo Testamento y que empiezan a hablar y desmenuzar el Antiguo Testamento. ¡Wow! Me sorprende y ahí estoy apegado. Son gente que admiro. Me gusta la gente porque va a hacer una teología sin sacar de contexto toda la Biblia, ya que ambos libros se relacionan entre sí. Ahora, ¿por qué nosotros agarramos el libro de Mateo, capítulo 12, verso 5, y decimos, los sacerdotes profanaban el Shabbat? Ahora yo también profano el Shabbat. Y ellos eran sin culpa, aunque profanaban. No profanaban. Dios nunca les dio a ellos, como ya expliqué, esta orden. Así que es clarísimo. Es interesante. A veces hay gente que cree que el Antiguo Testamento contradice al Nuevo y que el Nuevo contradice al Antiguo. Y toda esta teología surge porque a veces nosotros leemos solamente el Nuevo Testamento porque somos marcionistas. Creemos que el Antiguo Testamento ya no nos sirve y que el Antiguo quedó en el pasado y que el Nuevo es el que sirve. Y es una teología bárbara que mucha gente llega a la iglesia nueva y le decimos, hermano, para que usted entienda la Biblia, lea de Mateo para adelante. No. Si queremos que realmente entiendan la Biblia, que lean de Génesis para adelante. Deje el Nuevo Testamento para después, porque la base del conocimiento bíblico está en el Antiguo. Así que les exhorto a que busquen y entiendan y lean el Antiguo Testamento. Las 7 trompetas de Apocalipsis, quieren interpretarlas si no leyeron lo que es la fiesta de trompetas, las trompetas del libro de Levítico, cómo eran realmente la fiesta de trompetas. ¿Sí? Quieren hablar de todos esos temas proféticos del Antiguo Testamento, de los sellos, sin haber entendido el Antiguo Testamento. Ni siquiera saben para qué sirve un sello o el significado que tenía eso. Entonces hemos armado teologías nuevas que no han existido. ¿Sí? Bueno, espero poder en lo sucesivo estudiar la Biblia, seguir estudiando con ustedes. No se olviden de compartir el video, es para que muchos puedan seguir animándose a estudiar con nosotros. Hoy día estuve visitando una familia, ellos son hermanos bautistas que ven el contenido y me dicen, pastor, mira, se han comunicado conmigo, es muy difícil para ellos comunicarse conmigo, había sido por el motivo de que la gente que mira mi contenido es mayormente de 40 años arriba, el gran porcentaje. Y ustedes saben que los de 40 años para arriba la tecnología llegó tarde. Entonces es muy difícil que ellos sepan manejar el teléfono. Dicen, pastor, mira, llevamos semanas queriendo comunicarse contigo, no hemos podido. Hemos buscado ayuda y nos han ayudado a través de, bueno, mi hija, mi nieto saben manejar, ellos no tienen ni siquiera, no saben usar ni siquiera WhatsApp. Y me dice, pastor, déjame decirte que hay mucha gente que quiere comunicarse contigo y no puede porque la tecnología para nosotros es muy grande, muy larga, nos vino mucho tiempo después. Entonces, nosotros en la página, por ejemplo, tenemos más de 40,000 seguidores en Facebook y tuviéramos el triple o más que eso. El problema es que ni siquiera ellos, o sea, los que ven nuestros contenidos, me dicen, pastor, ¿por qué no me aparece en tu video? Le digo, es que tienes que seguir la página, dale seguir, es gratuito. Y me dicen, ¿cómo, pastor? ¿Cómo seguimos? Y hay mucha gente cercana a nuestro contenido, cercano a lo que hacemos, y no sabe ni siquiera seguir una página. Explico, tendríamos muchísimo más seguidores, porque nuestros videos son muy vistos. Yo veo los videos, llegan a 100,000, más de 100,000 vistas. Y hay mucha gente que quiere ver y que quiere comunicarse con nosotros, pero no puede hacerlo. Por el sentido de que hay como entre mi persona y ellos una barrera de cómo nos comunicamos con el pastor. Entonces, hoy día me dicen así, pastor, mira, llevamos semanas queriendo comunicarse contigo y no podemos escribirte un mensaje, no sabemos cómo.
Y nosotros somos bautistas, vamos a la iglesia, pero vemos el contenido tuyo y vemos que lo que tú dices es cierto. Mira que nosotros queremos conocer, estudiar más, queremos visitarte en tu iglesia, queremos recibir seminarios, queremos congregar. ¿Y cómo hacemos para comunicarse contigo? Y la verdad, es muy fácil. Cuando llego a visitarlos a esos hermanos se sorprenden, me dicen, pastor, nosotros pensamos que tú envías a tu secretario, a tu representante, y porque tú paras tan ocupado. Y le digo, sí, pero siempre y cuando yo veo gente sincera que está disponible a querer aprender, yo mismo voy a su casa, llego y hablamos. ¿Cómo? Pueden hacerlo de dos maneras. Hermanos que quieren comunicarse conmigo y no lo pueden hacer. Pidan ayuda a sus nietos, a sus hijos. Ellos manejan muy bien la tecnología. Díganle, mira, ¿saben qué? Yo quiero comunicarme con este pastor. Escríbele un mensaje, ¿sí? Pídele su número, ¿sí? O dale mi número para que se comunique conmigo. Y los hermanos de Perú, nosotros estamos en Puente Piedra. En Puente Piedra es muy fácil de llegar a donde nosotros estamos en Puente Piedra. Tenemos otros lugares de reunión, pero sobre todo quiero especificar, se pueden comunicar directamente, nos pueden escribir o llamar al número 931, voy a dar mi número personal, 931-396-685. Lo voy en este video a dejar en el primer comentario. Las personas que ya manejan un poquito la tecnología pueden arriba en la página de Mensaje Fiel, en mi perfil de Mensaje Fiel hay una tecla que dice WhatsApp. Apretan en WhatsApp y va a ir directo a mi número personal donde yo mismo los contesto. No contesto, en la gran mayoría yo mismo contesto los mensajes. Muy raras veces será que le contesten otro, pero yo mayormente contesto o les llamo o hablamos. Pero eso sí, solamente a gente interesada a estudiar la Biblia. Porque a mí me llaman un montón de gente que quiere debatir, que quiere pelear. Y yo les digo, miren mis hermanos, yo ya he debatido por muchos años. Y mientras he debatido, desde la pandemia empecé debatiendo. Toda la pandemia empecé debatiendo en foros, en grupos, en diferentes sitios. Nunca me dio un buen resultado. Porque lo único que hicimos es perder el tiempo. Dejé de debatir y me dediqué a hablar de las creencias bíblicas, de lo que creo, de cómo está escrito. Y eso sí ha sido de gran bendición. Así que para mí es una pérdida de tiempo el debate. Me he prometido a mí mismo solamente debatir con el sacerdote Luis Toro cuando se dé la oportunidad, ya que ellos nos invitaron en cierta ocasión a debatir. Y yo le puse la regla, como ellos me pusieron 3 reglas, yo le dije, yo les pongo una nada más. Y la única regla es que yo quiero un debate formal donde el tiempo va a ser equitativo para ambos. No me vas a quitar el micrófono para que tú digas lo que quieres y me vas a dar un minuto a mí. No. Esa fue la única condición. Ellos no aceptaron. Por lo tanto, no se había dado el debate. Así que, entonces, en esta noche me despido, invitándoles para la próxima clase, ¿sí? Así que Dios los bendiga. Ha sido un gustazo pasar con ustedes hoy. Mañana estamos transmitiendo desde la iglesia 8:10 de la noche.